Buenas tardes, amables televidentes de Al Punto, por su canal Telefuturo, Canal 23, su red de canales de los sistemas de cables en todo el país. Esta semana que concluye, semana laboral, que concluye en el día de hoy, pues ha tenido características muy peculiares, muy importantes. Una de las principales ha sido justamente el proceso que ha vivido el partido gobernante, el Partido de la Liberación Dominicana, que ya prácticamente concluye su ciclo del desarrollo del 8º Congreso Comandante Norge Botello Fernández. En esta semana quedó ya conformado el comité político de esta entidad política, valga la redundancia, gobernante. También pues hemos tenido que en el ámbito económico, por primera vez en ya más de 10 años, se ha convocado a una huelga, a un paro nacional de actividades en gran parte del sector comercio. 48 horas de huelga del sector comercio para exigir la no instalación de las impresoras fiscales. 48 horas que fueron reducidas a 12 horas, que apenas duró ese paro. ¿Por qué? Porque es que el sector, la Federación Dominicana de Comerciantes, entienden que ellos no tienen que pagar lo que cobran a los usuarios de los establecimientos comerciales que ellos operan. Entonces, por eso, pues, no han llegado a un acuerdo y usted no puede pretender llegar a acuerdo con una institución, en este caso con la Dirección General de Impuestos Internos, en medio de huelgas. En medio de huelga, usted para llegar a acuerdo tiene que agotar el diálogo, tiene que agotar todas las rutas establecidas para establecer diálogo y llegar a acuerdo con, en este caso, con las personas llamadas a cobrar impuestos. Esperemos que los comerciantes de la Federación Dominicana de Comerciantes, pues, entiendan el mensaje que le ha llegado de parte de la población y de parte del estamento estatal llamado a regular las recaudaciones de impuestos en la República Dominicana. El comercio en este país, un país caminando aceleradamente al desarrollo, pues ya es bastante diverso. Las grandes cadenas de supermercados, las pequeñas cadenas de supermercados, instituciones comerciales no afiliadas a ninguna de esas federaciones, pues por lógica siguieron su agitado curso, siguieron funcionando como tal, porque negocio es negocio, dicen los americanos y lo dicen en inglés, business es business, negocio es negocio. Y 2 días no es verdad que iba a soportarlo el sector comercio cerrado, sin vender un centavo, por producto de las decisiones que emana de la dirección de esta entidad que alberga a gran parte del sector comercio. En las primeras horas del miércoles, pues se sintió un poco, si se quiere, la parálisis en parte del comercio afiliado a esta federación. Pero después, en la medida en que el tiempo iba transcurriendo, apenas 12 horas, duró ese paro de actividades en el sector comercio. Hoy es viernes y, como de costumbre, los viernes pues se dedica el espacio al análisis y a entrevistas con personas vinculadas a la economía, a los sectores económicos de la República Dominicana. Como de costumbre, Carmen Carvajal y Cándida Acosta tienen la responsabilidad de conducir el segmento Economía al Punto. Cándida no va a estar con nosotros hoy, pero Carmen ya está aquí y tiene un invitado muy, pero muy especial que de seguro va a ofrecer importantes declaraciones, ya de manera didáctica, porque es una persona vinculada a la economía, a la docencia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y con él vamos a hablar, Carmen y un servidor, en breves minutos.
tardes, amigos televidentes. Tenemos acá al señor Antonio Siriaco, es un especialista del área económica, está en la dirección del Instituto de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Económicos. Estudios económicos. Socioeconómicos. Así es. Es muy importante conocer, ¿verdad?, de su propia voz todo lo que se está haciendo allí. Bien, saludándola a ustedes por este importante y visto programa. Como tú has dicho, Cándida, yo estoy en estos momentos dirigiendo el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la UAS, que está adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Es un instituto que lo hemos reactivado y estamos en estos momentos haciendo investigaciones. Ahora llevamos una investigación conjuntamente con el programa de las Naciones Unidas, PNUD, y hemos realizado conjuntamente un acuerdo de colaboración entre la UAS y el PNUD a través del instituto los informes de desarrollo provinciales para las regiones Riquillo, en este caso Barahona, Pedernales. También hemos realizado informes de desarrollo humano provinciales conjuntamente con el PNUD para Santiago Rodríguez y Hermanas Mirabal. De manera que ese es el proyecto más inmediato, pero además tenemos otras investigaciones que son llevadas por investigadores de allá, como es el caso de una investigación sobre política monetaria que lleva el profesor Fernando Pellerano. También el profesor Manuel Colón tiene una investigación muy importante sobre cambios estructurales en la economía dominicana, y otros profesores investigadores llevan investigaciones que son financiadas con fondos de la facultad y que cada año se presentan allí en una jornada de investigación que nosotros hacemos. Todo eso es al margen de los paneles y las conferencias que nosotros siempre promovemos con la finalidad de mantener orientada a la comunidad universitaria. Doctor Siriaco, pero ¿hay algunas investigaciones que nos puedan arrojar luz, resultados tangibles que la gente pueda conocer, sí, que pueda dar a conocer? Mira, nosotros le damos seguimiento al comportamiento de la economía dominicana y próximamente vamos a presentar nosotros un informe sobre el comportamiento de la economía dominicana durante el año 2013. Ustedes saben que ha habido una polémica importante con respecto a el crecimiento de la economía. Todos al principio habíamos hecho proyecciones de que la economía iba a crecer un 3% o 3.5% y terminó con un crecimiento de 4.1%, que son obviamente las informaciones oficiales del Banco Central. Entonces nosotros ahí hacemos toda una especie de radiografía en términos de los sectores más importantes y en términos del empleo, cómo el crecimiento impacta el empleo. Yo creo que eso es un elemento que nunca tiene que estar presente, porque no es que la economía pueda crecer, sino que crezca y cree empleos netos. Eso es un elemento muy importante para los hacedores de políticas públicas. Entonces, en el caso del comportamiento de la economía dominicana durante el 2013, hemos observado, y va a salir eso en el informe, hemos observado que por cada 1% que la economía crece, genera alrededor de 16.500 empleos. Y todos los años entran en promedio al mercado de trabajo entre 100.000, 125 personas, entre 100.000 y 125.000 personas todos los años entran en promedio buscando trabajo. ¿Qué significa eso? Que un crecimiento de un 4% genera alrededor de casi 80.000, 85.000 empleos. De tal forma que hay una parte importante que entra al mercado de trabajo que no encuentra trabajo. Eso significa que el crecimiento incluso de un 4.1 es un crecimiento que está por debajo del potencial de crecimiento de la economía dominicana. Y yo creo que eso todos lo sabemos, los estudios que se han hecho, el mismo Banco Central indica que el crecimiento potencial de la economía dominicana ronda entre 5.5 y 6%. De manera que yo creo que es un elemento relevante del comportamiento de la economía dominicana. Sí, pero doctor, perdón que le interrumpa, pero hay algo que es bueno que la gente conozca. El gobernador del Banco Central, cuando hizo las explicaciones de la presentación del informe sobre el flujo y el comportamiento de la economía, decía que la economía dominicana creció 4.1% en 2013. Así es. Pero se crearon 69.000 nuevos empleos, casi 70.000 empleos. Así es. Pero la tasa de desempleo abierta creció un tantito. Claro. Y si hablamos de la tasa de desempleo ampliada,
que es lo que buscan, trabajo, Claro. no consiguen, pues esa, en vez de bajar, lo que hizo fue que subió de 14.7 a 15. Sí, mira, por eso es la importancia de vincular el crecimiento con el empleo. Cuando yo te digo que en promedio todos los años entre 100.000 y 125.000 personas buscan empleo y apenas tú generas con un crecimiento del 4.1, 69.000 empleos, está diciendo que la tasa de desempleo subió. Si tú comparas, por ejemplo, el año 2012 con el 2013, el 2012 en promedio la tasa de desempleo ampliada, que es la que generalmente utiliza el Banco Central, fue de 14.3. Algo así, 14.3. Entonces, en el año 2013 fue de 15. Es decir, que hay un incremento en la tasa de desempleo. Lo mismo ocurrió con la tasa de desempleo abierta. En el año 2012 la tasa de desempleo abierta era un 5% y en el 2013 pasó a 7. Yo creo que eso es un elemento que, independientemente de que la economía dominicana haya tenido un desempeño positivo, sin embargo es preocupante porque al fin y al cabo la gente se queja y dice, mira, ese crecimiento no me ha llegado. ¿Por qué? Porque sencillamente está sin empleo. Yo creo que la economía no solamente hay que ver siempre los aspectos cuantitativos y los aspectos, vamos a decir, de carácter monetario, sino también los aspectos de carácter social, porque al fin y al cabo eso es lo que la gente ve, eso es lo que la gente siente. Y yo creo que las políticas públicas, las políticas de crecimiento, hay que vincularlas siempre con políticas sociales, de tal forma que gran parte de ese crecimiento, que gran parte de esa creación de riqueza vaya a sectores, obviamente, que son sectores marginales y que cada vez más haya una especie de entrega de esa riqueza a los sectores más populares. Yo creo que eso es un elemento importante. Lo más inquietante es que, ok, la preocupación de la gente es sobre el empleo, ¿no? Claro. Necesito un empleo. Pero personalmente yo pienso que a mí lo que más me inquieta es el desequilibrio. Claro, o sea, yo no hago nada con tener un empleo que no me permita ni siquiera la subsistencia. Claro. Y la economía dominicana se ha sustentado en eso. Sí. Y lo vemos muy claro. Ahí están las cifras de impuestos internos. El 90% de los asalariados no ganan 36.326 pesos, que es la tasa máxima del impuesto sobre la renta. Sí, anual. Sí. Mira, yo creo que eso, lo que tú dices, es preocupante. Y cuando uno va incluso a la información de la seguridad social, el 70% de las personas que cotizan gana un salario por debajo del salario mínimo, claro. Lo cual te está diciendo que si bien es cierto que la economía crece, si bien es cierto que la economía puede crear empleo, pero ese empleo que está creando es un empleo precario, es un empleo que es de bajo salario, es un empleo que muchas veces muy frágil, y por eso es que una gran parte de la población dominicana muchas veces no siente el empuje de la economía. Exacto. Porque hay que decirlo, la economía dominicana ha sido exitosa durante los últimos 50 años. Y hay que decir que también es mejor crecer que no crecer. Claro. Yo creo que esa es una realidad. Y también hay que decir que, viendo los casos extremos, que es mejor tener un empleo precario que no tener empleo. Pero los gobiernos tienen la responsabilidad de mejorar cada vez más las condiciones de vida de la gente. Que yo creo que es el objetivo de la economía. Sí, porque con empleo precario no se reduce la pobreza. Claro. Más bien que los gobiernos, yo creo que se trata de una política combinada. Claro. Porque los gobiernos tienen la responsabilidad de crear políticas públicas para que se empuje el sector privado. Claro. Pero es una responsabilidad del sector privado crear empleos. Claro. Cuando la economía se sustenta en una base de crecimiento de empleo sustentada en los gobiernos, en los estados, estamos hablando de empleos precarios. Exactamente. Claro. A mí me gustaría saber si esta generación de empleo está vinculada, o sea, la relación entre los sectores de la economía que crecen y la generación de empleo, porque si tenemos sectores que crecen, que no generan empleo, pues no estamos haciendo muchas cosas. Y si la precariedad del empleo, son dos preguntas que le voy a hacer, está relacionada, está vinculada de alguna manera con la gran cantidad de inmigración de mano de obra barata que tenemos en la República Dominicana. Mira, yo creo que el elemento, y voy a comenzar por el final, yo creo que muchas veces las migraciones, obviamente eso se ha demostrado en los estudios econométricos, tienen impacto en el mercado de trabajo. Y porque, por ejemplo, el haitiano que, por poner, es el principal inmigrante que viene a la República Dominicana,
su perfil es una persona pobre, una persona sin educación, que compite con la capa más pobre de la República Dominicana. Y yo creo que hay determinados sectores que yo creo que ha desplazado. Hay otros sectores que hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque más que una sustitución, lo que ha habido un reemplazo, y es un concepto que es bueno aclarar. Cuando, por ejemplo, en el sector cañero, hay un elemento ya cultural que el dominicano no quiere trabajar en ese sector, ni va a trabajar. O sea, tú le ofreces a un dominicano un salario digno por un problema cultural, no va a trabajar cortando caña. Entonces, en ese sentido, lo que ha habido es una especie de reemplazo, no un efecto sustitución. Ahora, en sectores como la construcción, yo creo que hay evidencia y hay estudios que indican que verdaderamente en determinado tipo de trabajo el haitiano ha desplazado al dominicano, incluso ha comenzado por los niveles más bajos, desde picar zanja hasta ser un maestro en muchos aspectos. Yo creo que se han especializado en ese sentido. Es un elemento que influye. Es una presión que va a estar ahí hasta que no se regularice esa cantidad de personas. Es evidente que van a competir con los sectores más bajos y más pobres. Otro elemento que tú has mencionado es el hecho de que en los últimos 20 años el crecimiento de la economía dominicana ha estado sustentado en sectores, como tú bien has dicho, que son sectores intensivos en tecnología, intensivos en conocimiento. Por ejemplo, el sector de telecomunicación. Es un sector que ha crecido mucho, pero ¿qué demanda? Demanda un profesional con capacidades, demanda un profesional joven con formación, de tal forma que cuando ese sector crece no genera mucho empleo, porque nosotros tenemos un cuello de botella precisamente en esos grupos, en ese perfil de empleados, de gente con mucha formación. Entonces, no era lo mismo como en los años 70, como en los años 60, que había un sector agrícola, crecía, un sector industrial, que habían políticas públicas de industrialización, y entonces cuando la economía crecía se sustentaba en esos dos grandes sectores. El sector, por ejemplo, industrial, que debe jugar un papel importante en lo que es en el desarrollo económico dominicano, es un sector que ha perdido participación en la economía, que ha pasado de tener una participación de un 20% en los años 80, en los años 70, a tener una participación alrededor de un 12%. Pero en el caso del sector agrícola ha sido peor. O sea, la economía dominicana ha pasado a tener un sector agrícola que representaba casi un 30% y ahora representa apenas un 7%. ¿Qué significa eso? Que cuando esos sectores crecen, evidentemente son sectores que eran pujantes y pierden participación, y entonces la economía no se está sustentando los empleos en esos sectores, que demandan mucha mano de obra que no son con un alto nivel de cualificación. Entonces eso está explicando esa informalidad laboral que ha caracterizado a la economía dominicana y a otras economías latinoamericanas durante los últimos 20 años. ¿Y usted no cree que Sí. eso ha sido en parte? Porque hay mucha gente que dice, bueno, es verdad que yo no estoy preparada para buscar un empleo de tal nivel, pero cuando yo voy a buscar un empleo del que yo supongo del cuadro Claro. que yo estoy, Claro. cuando voy, el salario que me ofrecen me resulta... Se me ven pasaje. Se me ven pasaje. Sí, mira, y tú sabes que, Cándida, que hay un conflicto, y a propósito de ese tema, que se está recogiendo en esta discusión que hay sobre la transformación del Código Laboral, porque los empresarios alegan de que gran parte de esa disminución en la creación de empleo, de que gran parte de esa informalidad se debe a que los costos de contratación para el empleado, el empleador y los costos de despido son muchos. Y entonces están tratando de flexibilizar el mercado de trabajo, de hacer eso mucho más barato. Y yo creo que el problema es mucho más complejo que ahí. Bueno, mucho más doctor, complejo. cuando volvamos, Sí. en el próximo segmento vamos a conversar ese tema, Ya. porque usted sabe que ese es un tema fundamental que le interesa a la gente, sobre todo con esa discusión Así es. sobre la cesantía. Así es. En unos minutos estamos nuevamente.
Seguimos con su segmento Economía al Punto de nuestro programa Al Punto. Con nosotros el doctor Antonio Siriaco, quien es el director del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el segmento anterior hablábamos de los aprestos o de los intentos del sector empresarial por modificar el Código de Trabajo, sobre todo en el aspecto que tiene que ver con la cesantía y esas cosas, ¿no? A nosotros nos gustaría que usted concluyera su idea con relación a este yo tema. he escrito 2 artículos precisamente sobre crecimiento y Código de Trabajo. Y yo, en las investigaciones que hemos estado haciendo, y vamos a participar con una propuesta, vemos que el Código de Trabajo en la República Dominicana es un código que es protector, evidentemente, del empleo, hay que decir eso. Eso hay que reconocerlo a través de la legislación. El hecho de que tú tengas lo que se llama la cesantía es una protección al trabajador. Entonces, los empresarios parten del hecho de que los costos no salariales, es decir, aquellos que son al margen del salario, es decir, cuando contratan a una persona que tiene que pagar seguridad social, cesantía, todo eso, incluso según ellos hasta bonificaciones que según la estructura representan un 15%, que yo lo considero muy abultado, ellos dicen que eso les representa un 60%. Es decir, que cuando un empresario contrata a una persona con un salario mínimo de 11,000 pesos, multiplica esos 11,000 por 1.60 y ese es el costo, vamos a decir, de esa mano de obra en salario y en no salario. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Yo creo que el Código de Trabajo de la República Dominicana tiene también una gran debilidad y es el hecho de que no existen políticas activas y pasivas muy claras. Cuando yo hablo de políticas activas y pasivas, estamos diciéndolo. Una política pasiva es aquella que protege el ingreso y el salario del trabajador. Por ejemplo, aquí no hay un seguro de desempleo. No lo hay. Y yo creo que se le puede poner. El Estado puede asumir eso. Si el sector privado dice que eso es un costo, por ejemplo, una persona que lo saquen de su empresa, de su trabajo, entonces, bueno, que durante 6 o 5 o 3 o 4, lo que sea, la empresa lo asuma y que eso luego se le haga una desgravación fiscal, porque aquí hay unos gastos tributarios que el Estado asume un sacrificio de alrededor de 106,000 millones de pesos, que representa prácticamente el 5 o el 6% del Producto Interno Bruto. Pero elementos como, por ejemplo, algún tipo de indemnización que se le dé o algún tipo de vacaciones pagadas que se le dé a una señora y a su esposo cuando tienen un niño. Muchas veces eso no es común aquí, como en los países desarrollados, que hay una protección al ingreso de los trabajadores. Entonces yo creo que en esta discusión del Código Laboral, en caso de, como dicen los empresarios, que hay que eliminar la cesantía, que yo no estoy de acuerdo con eso, bueno, pero entonces como alternativa que se le busque una protección, como pasa en Estados Unidos, como pasa en Europa. Durante mucho tiempo, durante 6 meses, 1 año, mucha gente que estuvo sin trabajo con la crisis financiera, pero el Estado le dio un seguro de desempleo. Hasta 2 años. Hasta 2 años. Entonces, yo creo que son esas políticas que aquí, y las políticas activas son aquellas, por ejemplo, que el Estado te permite a ti, una vez tú estás desempleado, te consigue, te permite y te ayuda a conseguir un trabajo, te da cursos de entrenamiento, y yo creo que Infotep puede hacer eso. Infotep puede tener un gran problema de adiestramiento y readiestramiento para los trabajadores. Hacer una pregunta. ¿Cómo usted cree que el Estado Dominicano puede asumir esa carga en una economía que en su conjunto es una economía costosa? Costosa para el empleador, costosa para el empresario y costosa para el propio Estado. Porque si usted ve la presión tributaria de la República Dominicana fuera de la Seguridad Social, no ha pasado de 15. No, mira, todo eso yo pienso que hay que hacerlo dentro de las reformas que se están planteando. Y es un buen momento porque no se puede hacer de forma aislada. O sea, las reformas hay que hacerlas de tal manera que sean complementarias. Una de las debilidades que hemos tenido nosotros es que hemos hecho parche. Y entonces la gente lo siente. Por ejemplo, aquí se hizo una reforma tributaria, pero se hizo en una situación que yo creo que no debió hacerse.
porque las reformas se hacen en los momentos que la economía está creciendo y que los ingresos de la gente están creciendo. Y entonces la gente siente menos cuando le sacan una parte. Pero si hay una recesión, la gente lo va a sentir. Entonces yo creo que dentro del marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo, dentro de las reformas y los pactos que se están haciendo, está pendiente el pacto fiscal y yo creo que eso hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es cierto, como tú dices, Cándida, el Estado Dominicano tiene una presión tributaria que no ha pasado del 15 históricamente. Y en promedio, los estudios que se han hecho recientemente, que hizo la CEPAL con la OCDE, en promedio la reforma y la presión tributaria en América Latina sobrepasa el 20%. Y en muchos países, como el caso de Brasil, es un 35%. Fíjate cómo el Estado Dominicano, que es un Estado que cada vez más recibe demanda de la sociedad, porque las necesidades son crecientes, tiene que entrar en una especie, como yo le llamo, de contrato social entre empresarios, entre el Estado y trabajadores, de tal manera que demos un salto cualitativo. Yo creo que cuando hablamos de esas políticas, no es solamente decirlo por decirlo, el Estado necesita recursos. El problema es que en nuestra economía y en el país, quienes tienen más saliva tragan más hojaldre. Así es. Entonces seguimos con un sistema fiscal muy regresivo y cada vez que se discute algo, el que tiene mucha saliva sigue tragando hojaldres y al final siempre nos vamos al consumo y seguimos con los impuestos regresivos y mientras los que tienen no paguen más, va a ser difícil revertir esas cosas. Mira, es una política que se da en todas partes del mundo. Sí, pero hay otros países que han logrado. El segundo está debajo del primero y el primero está encima del segundo. Eso es en todas partes del mundo. Las políticas han estado orientadas sobre el consumo, incluyendo en el propio Estados Unidos. Lo que tienen que hacer más regresivo, buscar el patrimonio. Claro. Buscar patrimonio y subir los ingresos por ahí. Los ingresos también. Exacto. Pero mira, yo creo que cuando uno analiza el desarrollo de los países en los últimos 50 años, el caso de los asiáticos, el caso de Chile que se menciona, mira, no hay ningún país que tú puedas mencionar que no haya dado un salto a partir de consensos y a partir de una estrategia. Claro. Nosotros no podemos... A la que se le da seguimiento. Claro, y se le da seguimiento. Por ejemplo, el caso de Corea del Sur. Y de Taiwán. Y de Taiwán. El caso de Corea lo menciono porque lo conozco bastante bien. He estado allí por meses, invitado por el gobierno de Corea, y he visto cómo, y he estudiado esas economías, como una economía que prácticamente en los años 50 y 60 tenía un PIB per cápita mucho más bajo que la República Dominicana. Hoy tiene una empresa, marca país, de las varias, pero una que es la Samsung, que las ventas de Samsung representan el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, equivalente a 60.000 millones de dólares. O sea, y como una economía sin recursos, que se quedó con la parte más difícil de la península, porque Corea del Norte se quedó con los recursos naturales. Sin embargo, hoy en día, en menos de 50 años han hecho una transformación importante. ¿Pero sobre qué base? Oye, gobiernos militares establecieron planes quinquenales que parecía como si fuesen gobiernos socialistas y eran gobiernos militares. Establecieron una estrategia de largo plazo. Le dieron incentivo a aquellos sectores, no generalizados, sino a sectores orientados al exterior. Y entonces generaron educación y formación. Entonces yo creo que nosotros tenemos la capacidad para eso. El dominicano, de hecho, es emprendedor. Cuando nosotros hablamos de informalidad laboral, son emprendimientos al fin y al cabo. El que vende China en una esquina es un emprendedor. O el que pone una cafetería es un emprendedor. Un saloncito o un salón de belleza. Entonces yo creo que la materia prima, la capacidad para echar para adelante, nosotros la tenemos. Lo único es que tenemos que ponerlo de acuerdo. La clase política en la República Dominicana, esa clase que en cierta manera es la que formula políticas públicas al fin y al cabo en el Congreso, en los estamentos del Estado, y tiene que ponerse de acuerdo conjuntamente con la sociedad civil. Pero no un acuerdo general, acuerdo de mínimos. Oye, ¿qué pasó después de la caída de Pinochet en el año 90 en Chile? Bueno, la convergencia, grupos de centro izquierda, social cristiano, centro derecha se juntaron
y se pusieron de acuerdo. Chile ha dado un salto importante. Hoy en día Chile es la economía más dinámica de América Latina, independientemente de todo, y fomentaron política social. Nosotros podemos hacer eso. Entonces yo creo que todas estas medidas no hay que tomarlas aisladas, hay que tomarlas en términos de un consenso, en términos de un conjunto de reformas que verdaderamente lleguen a un contrato social. Y ustedes van a ver que yo creo que la República Dominicana se convierte en el líder del Caribe. Oye, te voy a decir una cosa, este país es el mejor país del Caribe, con las mejores características del Caribe, con los mejores recursos naturales. En términos hídricos, este país tiene más infraestructura hídrica que toda Centroamérica completa. En términos hospitalarios, tenemos más hospitales que yo creo que muchos países grandes de América Latina, incluyendo Argentina. Oigan eso. Ustedes se imaginan en un país, en un territorio de 48.000 kilómetros cuadrados, estamos nosotros en el ombligo del mundo. Y tenemos un elemento importante que es, oigan eso, que somos de los pocos países que tienen un esquema de integración con los dos países más poderosos del mundo. Con los dos bloques más poderosos. La Unión Europea y Estados Unidos. Y tenemos que aprovechar eso. Yo creo que hay una gran oportunidad. Por eso es que estamos claros lo que usted dice, que se necesitan políticas públicas. Porque hasta donde uno sabe, los gobiernos no son los que impulsan las economías. No. Es el sector privado. El sector privado tiene que sentarse. Claro, el sector privado, hay que estar claro en eso. Yo creo que el sector privado debe ser el motor de la economía. Yo en eso estoy clarísimo. Y el Estado tiene que tener políticas públicas inteligentes. Yo creo que vivimos en un mundo global, en un mundo donde lo que se vive es una economía de mercado, pero el mercado hay que, como dicen, hay que controlarlo. El Estado tiene que jugar también un papel importante en términos de las políticas públicas sociales y evitar que se formen monopolios, que existan grupos de intereses que puedan perjudicar a otros grupos y también que puedan perjudicar a la sociedad. Es difícil, pero hay que establecer políticas públicas en ese sentido. A mí me gustaría como que usted nos hiciera un breve panorama de qué usted espera para este año en materia económica en la República Dominicana. Mira, una de las características del año 2014 es que yo pienso que va a ser mejor que el 2013. Yo creo que el gobierno del presidente Medina hizo un esfuerzo importante de ajuste de la economía y para mí hizo un sobreajuste, pienso desde mi punto de vista. Y se dio cuenta. Y entonces las políticas del Banco Central, que fueron políticas expansivas, y luego entonces las políticas fiscales expansivas, dieron como consecuencia que la economía terminara con un crecimiento de 4.1. Ahora, en el entorno internacional hay una mejoría importante ya en la economía europea, va a crecer ya a tasas positivas, la economía norteamericana se está recuperando. Lo único que yo veo es que hay que tener cuidado, porque el hecho de que ya los estímulos que la Reserva Federal de Estados Unidos le venía dando a la economía, ya prácticamente en 10.000 millones, lo anunció la actual presidenta de la Reserva Federal, la doctora Helen, se va a disminuir en 10.000 millones. Eso en el corto plazo va a tener un impacto en el tipo de cambio, porque gran parte, y como está pasando en toda América Latina, gran parte de capitales de corto plazo volverán a Estados Unidos. Entonces se verá que el Banco Central va a disminuir sus reservas y como consecuencia va a haber un ajuste en el tipo de cambio. De tal manera que eso es la única amenaza que yo veo en el futuro. Por eso es que uno tiene que prepararse. Sin embargo, en términos de metas de crecimiento, la economía terminará, las proyecciones que nosotros hemos hecho, en una tasa de crecimiento que yo digo que va a ser un 6%. Va a ser un 6%. Generalmente los estudios, cuando uno analiza las proyecciones que hace el Banco Central en su programación monetaria y cómo queda la economía al final, cuando el entorno internacional al principio de año es un tanto que no hay ningún tipo de problema muy fuerte, el Banco Central lo que hace, según lo que hemos visto nosotros, lo que hace es que subvalúa el pronóstico del principio de año y al final entonces termina con un crecimiento mayor, como pasó en el año 2013. Ahora el Banco Central dice que la economía va a crecer 4.5, la CEPAL habla de 5.5,
Pero si el entorno internacional no cambia, Ajá. obviamente que puede crecer cercano a un 6%. Bueno, nos queda más que darle las gracias por su participación ustedes. y esperamos que usted vuelva a integrarse, ¿no? Y Sí. que nuestros televidentes estén, ¿verdad?, un poco más edificados Así es. con este programa Economía, ese segmento Economía al Punto, su programa Al Punto. El próximo viernes estaremos en la tarde nuevamente con ustedes. Traeremos otros invitados y esperamos que usted no se nos escape, que No, vuelva no, un poco. no. Yo siempre estoy a su disposición. Ah, Sí, sí, sí. muchísimas gracias. Sí. Bueno, bye bye. Hasta luego.